Bienvenido, Nicolás. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Esta charla, bueno, como bien mencionábamos, gira en torno a lo que es la concientización de usuarios. Y este tópico, en la actualidad ya, bueno, posee una relevancia innegable y son cada vez más las organizaciones que están adoptando esta práctica. Y bueno, con suerte podríamos decir que quizá en sus organizaciones ya se encuentren realizando acciones de este tipo, o al menos analizando comenzar con ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente nos permite fortalecer lo que es la capa humana, que es la capa contra la cual apuntan la mayoría de los ciberdelincuentes hoy en día a través de sus técnicas de ingeniería social. De hecho, si nos ponemos a analizarlo en detalle, probablemente concluyamos que la concientización es el arma principal que tenemos contra la ingeniería social, porque los ciberdelincuentes siempre suelen encontrar alguna manera de saltar las medidas tecnológicas que tomamos en nuestras organizaciones y llegar al usuario con sus engaños. Y también, concientizando, hacemos posible, con una medida corporativa, traspasar el perímetro de nuestra organización y disminuir el riesgo en entornos y en sistemas que se escapan de nuestro control corporativo usualmente, como puede ser los dispositivos personales del usuario, su correo personal, sus redes sociales, aplicaciones de mensajería y demás. Ahora bien, para iniciar y también para mantener en el tiempo, que es un programa de concientización, vamos a tener algunos desafíos que podemos llamar desafíos estratégicos. Por un lado, vamos a necesitar obtener el presupuesto necesario para llevar adelante un programa de concientización. Luego vamos a necesitar demostrar a la alta gerencia de nuestra organización que el programa está siendo efectivo. Y finalmente, cuando terminemos un ciclo de concientización, el desafío va a ser transformar ese proceso en un proceso continuo dentro de nuestra organización que nos permita mantener los resultados a lo largo del tiempo. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos estratégicos? Por un lado, tenemos que medir el estado de la capa humana en nuestra organización y por otro lado, comunicar ese estado en lenguaje gerencial a la alta gerencia. Eso dicho como de manera bien sencilla. Por ejemplo, cuando tenemos que justificar la inversión necesaria para nuestro programa de concientización, lo que se recomienda hacer es medir el estado inicial de la capa humana. A eso se le llama medir la línea base, usualmente. De esta manera, nosotros, como responsables de seguridad, vamos a conocer con certeza dónde estamos parados hoy. Y después, esa información la vamos a poder utilizar para que la alta gerencia comprenda el problema que nosotros queremos resolver con la concientización. La alta gerencia tiene que entender el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesta la organización debido a los hábitos, los comportamientos y los conocimientos de los usuarios finales. Y al comprender ese problema, tienen que decidir tomar acciones frente a él. Luego, si nuestro programa de concientización avanza, vamos a tener seguramente definidos un conjunto de objetivos y metas que nos van a permitir llevar ese estado de riesgo que medimos en la línea base a un nivel aceptable para nuestra organización. Entonces, mediante lo que serían mediciones intermedias del estado de la capa humana, vamos a saber si realmente estamos yendo a ese nivel aceptable o no, y si por lo tanto, si nuestras acciones de concientización están teniendo el efecto que nosotros queremos. Y también demostrarle esto a la alta gerencia. Y por último, al finalizar un ciclo de concientización, si volvemos a medir el estado de la capa humana, vamos a poder demostrar cuáles fueron los resultados de todo el periodo e intentar renovar el compromiso de la alta dirección para que podamos comenzar un nuevo ciclo de concientización. Ahora bien, de todo esto surgen dos preguntas. Una tiene que ver con la parte de arriba de este gráfico, que es cómo medimos el estado de la capa humana. Y la otra pregunta, que tiene que ver con la parte inferior, y es el foco de la charla, es cómo comunicamos en lenguaje gerencial el estado de la capa humana a la alta dirección de nuestra organización. Primero, ¿cómo medimos el estado de la capa humana? Esto lo vamos a mencionar de manera rápida.
A veces parece algo un poco abstracto, decir, bueno, ¿cómo medimos esto? Pero en realidad se puede medir de manera objetiva, y se hace básicamente midiendo el comportamiento, el conocimiento y las opiniones de los usuarios de nuestra organización. El comportamiento de los usuarios lo podemos medir simulando ataques de ingeniería social, simulando ataques de phishing, ataques de ransomware, y evaluando de qué manera se comportan los usuarios frente a estos ataques. De esa manera medimos el comportamiento. Y el conocimiento y las opiniones lo vamos a medir utilizando técnicas por ahí más tradicionales de evaluación, como son los exámenes o las encuestas. Si hacemos esto, utilizamos, por ejemplo, una herramienta de concientización, lanzamos campañas de simulaciones, de exámenes y de encuestas, vamos a obtener una serie de indicadores que le podemos llamar indicadores técnicos, que en su conjunto van a estar expresando lo que es el estado de la capa humana de nuestra organización. Por ejemplo, vamos a contar con métricas del tipo cantidad de usuarios que hicieron clic en un enlace de phishing, eso es comportamiento, cantidad de usuarios que ingresaron sus datos en un sitio de phishing, vamos a saber el número de usuarios que aprobaron o desaprobaron cierto examen. La cuestión más importante aquí, una vez que ya hicimos esta medición, este es el estado de nuestra capa humana, ahora es cómo comunicamos esto a la alta dirección. Porque si nosotros nos quedamos con este dato, vamos a decir crudo, y vamos y lo presentamos de esa manera, por ejemplo, no sé, nos reunimos con la alta gerencia y decimos algo así: el 20% de nuestros usuarios abrió un archivo adjunto, el 35% de ellos no sabe lo que es un ransomware, y con eso queremos justificar que tenemos que iniciar un programa de concientización. Lo más probable es que nos vayan a mirar así, y si ven acá, yo lo estoy diciendo un poco exagerado, esto pasa muy seguido, porque este tipo de información técnica es la que nosotros como área de seguridad estamos acostumbrados a manejar, y nosotros la entendemos perfectamente. O sea, nosotros vemos ese dato, la cantidad de usuarios, por ejemplo, que descargó un archivo adjunto no solicitado, y ya sabemos que es grave, sabemos lo que implica. Pero los directivos de la organización probablemente no entiendan la magnitud de lo que le estamos tratando de decir con los datos de esta manera. Ellos esperan ver las cosas desde otra perspectiva, no tan técnica, y utilizando otro tipo de lenguaje, principalmente, bueno, hablando quizá en dinero o en términos por el estilo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es transformar esas métricas técnicas que nosotros obtuvimos con nuestras simulaciones de phishing, de ransomware, exámenes, encuestas, y transformarlas en indicadores gerenciales. Estos indicadores gerenciales estarían orientados a negocios, y son los que utilizaríamos luego en los informes que hagamos para la alta gerencia. ¿Y en qué consiste el proceso de transformación? Bueno, dicho de manera sencilla, es centrarnos en las consecuencias de los factores de riesgo que nosotros medimos. Y luego expresar eso en lenguajes sencillos, sin términos técnicos, y favorablemente, si podemos, en términos de dinero. Entonces, vamos a realizar este proceso juntos, por ejemplo, con lo que son los indicadores técnicos que se pueden derivar de una simulación de ransomware. ¿Cuáles son esos indicadores técnicos? Bueno, cantidad de usuarios que abran un email que contenga el engaño, cantidad de usuarios que descarguen los archivos adjuntos que posea ese correo, o bien descarguen archivos que estén referenciados a través de un enlace en ese correo, y cantidad de usuarios que terminen abriendo ese archivo que descargaron. Entonces, todas estas son nuestras métricas técnicas. ¿Cómo las transformamos en nuestros indicadores gerenciales? Bueno, teniendo en cuenta estos comportamientos inseguros que pueden tener los usuarios, tenemos que pensar qué consecuencias pueden tener. Bueno, usualmente las consecuencias de este tipo de comportamientos va a ser la instalación de un malware en los dispositivos de los usuarios de riesgo, o sea, los usuarios que concretamente están realizando estas acciones de riesgo, y también posiblemente en los demás usuarios, porque puede ser que se instale, por ejemplo, un ransomware que se termina distribuyendo por toda la red interna de la organización. ¿Esto qué significa? Que los usuarios que tienen estos comportamientos inseguros están exponiendo a nuestra organización en instalación de malware, y a su vez
están exponiendo a nuestra organización a una serie de costos. Costos que van a estar derivados de la instalación de malware en nuestra organización. Estos costos podemos dividirlos en costos tecnológicos y costos de negocio. Y ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Pero más o menos esta es la idea como la vista general. O sea, tenemos la métrica técnica, pensamos cuál es la consecuencia directa y qué implica esto para la organización. ¿Okay? Ese es el lugar, el foco que tenemos que hacer para luego ir a hablarle a la alta gerencia. Entonces, instalación de malware. Bueno, ¿qué costos tecnológicos puede tener la instalación de malware? Por ejemplo, el costo de limpieza de equipos. Si todos los usuarios con comportamiento de riesgo terminan infectando su dispositivo corporativo, por ejemplo, con un ransomware, tenemos que tener en cuenta que todos esos equipos van a tener que pasar por un proceso de limpieza. Esto puede implicar, por ejemplo, formatear los equipos, instalar un sistema operativo nuevo, volver a instalar las aplicaciones necesarias, realizar las configuraciones sobre esas aplicaciones que hagan falta. Todo esto es tiempo que va a tener que dedicar, por ejemplo, el área de tecnología y que va a implicar un costo para la organización. A su vez, en todos estos dispositivos va a haber que restaurar un backup y además posiblemente haya que regenerar información que no llegó a estar presente dentro de nuestras copias de seguridad. Entonces todo esto es costo que la organización tiene que incurrir. ¿Cómo calculamos cada uno de estos costos? Bueno, por ejemplo, lo que es el costo de limpieza de equipos. En realidad lo podemos hacer de una manera bastante sencilla. Podemos estimar el costo de limpieza por cada equipo de nuestra organización y luego hacer una simple multiplicación. Multiplicar eso por la cantidad de usuarios de riesgo, por ejemplo, que nosotros medimos en las simulaciones. Entonces ahí vamos a tener un costo al que la organización podría incurrir a causa del comportamiento inseguro de esos usuarios. Y de hecho podemos plantear más de un escenario. Podemos decir, bueno, este es el escenario optimista, donde solamente se infectan los usuarios de los equipos de riesgo, pero también tenemos escenarios pesimistas, donde tenemos que considerar la limpieza de todos los equipos de la organización, porque, como decíamos antes, el malware se termina propagando a lo largo de nuestra red. Entonces, bueno, podemos decir, quizá podemos pensar el valor resultante de una multiplicación así puede que no sea tan exacto. Y sí, puede que no sea tan exacto, pero tampoco tenemos que buscar la perfección. Las fórmulas van a ser diferentes para cada organización, a algunos les va a hacer más sentido una fórmula, a otros otra, este es un ejemplo nada más, pero basta con que nos entregue suficiente valor a nosotros y que el resultado sea representativo para nuestros objetivos. Entonces, con algo quizá tan sencillo como esto, una multiplicación, lo que podemos hacer es añadir a nuestros informes, que son destinados a la alta gerencia de la organización, apartados muy interesantes, donde con palabras sencillas, sin nombrar ningún tecnicismo, terminamos enfatizando en lo que le interesa a la alta dirección, que es posibles pérdidas de dinero para la empresa. Este es un ejemplo de lo que tendría el cálculo de un costo tecnológico. Ahora, si recuerdan, hablábamos de costos tecnológicos y también de costos de negocio. ¿Cuáles son los costos de negocio que puede causar un ransomware en nuestra organización? Bueno, en este caso podemos hablar, por ejemplo, del costo de improductividad. ¿Qué pasa? Mientras ocurren las acciones que mencionábamos recién en los costos tecnológicos, que son la limpieza de equipos, la restauración de backups, la regeneración de la información perdida, los usuarios van a estar limitados en lo que es la realización de su trabajo diario. Y puede que hasta queden imposibilitados totalmente de realizar su actividad. Entonces, esto va a implicar un costo para la organización. Por otro lado, en ese mismo intervalo de tiempo, donde la organización está realizando todas estas tareas de limpieza, regeneración, etc., puede ser que la misma organización quede paralizada completamente o muy limitada en su funcionamiento, a causa justamente de lo que veíamos recién, de que los usuarios no pueden realizar su actividad como de costumbre. ¿Y qué pasa aquí? Hay otro costo
¿Qué tiene que ver con el costo de oportunidad? El costo de oportunidad está relacionado con todos los beneficios que la organización está perdiendo debido a la situación en la cual se encuentra. Esto son dos costos bastante considerables que muchas veces puede que no tengamos en cuenta cuando estamos comunicándonos con la alta dirección, y que está muy bueno que los empecemos a considerar. Luego, uno que quizás es un poquito más común tenerlo en cuenta es el impacto en la imagen de la organización, porque por supuesto, si ingresa un ransomware a nuestra organización, va a haber un impacto en la imagen de la misma. Puede que se provoque pérdida de la confianza en los clientes actuales, puede ser incluso que se pierdan prospectos de clientes, es decir, potenciales nuevos clientes frente a la competencia. Puede ser que nuestra organización se termine difamando en los medios de comunicación, etc. Y también puede haber otro costo de negocio más que podemos derivar, que tiene que ver con el doxing, que esto se va a materializar en caso de que el ciberdelincuente o los ciberdelincuentes implicados en el ataque a nuestra organización decidan publicar o vender la información confidencial que puedan haber extraído de nuestra organización. Entonces, bueno, de todos estos costos, también tenemos que pensar una manera de calcularlo. Recién con el costo tecnológico veíamos, bueno, podemos hacer una multiplicación, derivar un costo. Quizá en este caso suene un poquito más complicado decir, bueno, ¿cómo calculamos todo esto? De hecho, nos podemos preguntar, ¿es posible realmente tener una fórmula para calcular todos estos indicadores? En realidad, algunos indicadores lo vamos a poder calcular a través de fórmulas matemáticas. Tomamos la métrica técnica, aplicamos un cálculo y obtenemos un costo. Y otros, quizás sea más recomendable hacerlo a través de alguna, por ejemplo, escala cualitativa, por la complejidad que tiene. Poder hablar de un impacto en la imagen de la organización, bajo, medio, alto, muy alto. En definitiva, las fórmulas y el procedimiento que utilicemos para calcular cada indicador van a depender de cuestiones internas de las organizaciones de cada uno de nosotros. Yo les mostré un ejemplo, luego vamos a ver otros. Son ejemplos. La realidad de cada organización va a determinar de qué manera se calcula cada uno. Pero igualmente tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros con estos indicadores estamos transformando una realidad compleja, que es el estado de la capa humana de nuestra organización, en una construcción, podemos decir, conceptual simplificada. Esto, si vamos al ámbito científico, se conoce como realizar un modelado. Hacer que algo complejo sea más fácil de entender, sea más fácil de cuantificar o de visualizar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un mapa como el que vemos en Google Maps. Un mapa es un modelo que nos permite representar de manera simplificada el mundo tridimensional en el cual nosotros estamos viviendo. Se representa en un plano bidimensional, se eliminan detalles y se añaden errores. Pero, a pesar de que se hace todo eso, el mapa es extremadamente útil. Entonces, en el caso de los indicadores gerenciales, tenemos que pensar de la misma manera. Son un modelo, nos permite representar la capa humana en términos gerenciales, y el objetivo no es brindar información exacta, es brindar información útil. Entonces, al calcular cada indicador, no busquemos la perfección, sino que busquemos brindar información que le sirva a la alta gerencia. Resumiendo lo que son los indicadores gerenciales derivados de una simulación de ransomware, tenemos estos, los costos tecnológicos y de negocios que estuvimos viendo, y podemos hacer algo similar, un proceso similar, con lo que son las simulaciones de phishing y también con los exámenes y encuestas que podemos enviar a nuestros usuarios. ¿De qué podemos hablar, por ejemplo, cuando analizamos las simulaciones de phishing? Bueno, en las simulaciones de phishing, si pensamos en las métricas técnicas que vamos a estar obteniendo, vamos a saber los usuarios que abren los correos de phishing, quienes hacen clics en los enlaces de phishing, y quienes, por ejemplo, ingresan sus datos en un sitio de phishing. Ahora, hay que pasar por el mismo proceso, pensar un poco en las consecuencias directas de esas acciones y cómo impactan en la organización. Y podemos hacer de nuevo una división. Bueno, va a haber algunos costos tecnológicos que la organización va a tener que incurrir si se materializa un ataque de este tipo, y algunos costos de negocio. Los tecnológicos van a estar relacionados con todas aquellas acciones que el área
ya sea de seguridad o el área de tecnología, tenga que realizar para reaccionar a la fuga de información que se produzca frente a un ataque de phishing. Entonces, esto va a depender, de nuevo, de cada organización, pero por ejemplo, analizar lo que es el alcance del incidente sufrido, evaluar, por ejemplo, los posibles sistemas que se pueden haber comprometido, las credenciales que pueden haber filtrado los usuarios o la información que pueden haber filtrado, procedimientos, por ejemplo, de agregar en lista negra cierta IP para enfrentar la recepción de estos correos de phishing, denuncias que se pueden realizar en las empresas de hosting que estén alojando el phishing recibido. Va a haber muchas cosas. Y todas estas cosas van a implicar un costo. Entonces nosotros podemos hacer una lista, seguramente quizá la tengamos en nuestros procesos de respuesta a incidentes, de todas las cosas que hay que hacer en el caso de que un usuario sea víctima de un ataque de phishing, y calcular quizá el tiempo que llevaría a realizar cada una, y transformar eso en dinero. A la organización le costaría tanto dinero reaccionar con toda esta lista de pasos a una fuga de información. Esos serían, por ejemplo, los costos tecnológicos. Y después tendríamos los costos de negocio, que de nuevo hablaríamos del impacto en la imagen de la organización por un evento de este tipo. Y también algo que está bueno, el valor de la información que se pudo haber comprometido. Que esto, de nuevo, quizá sea de esos indicadores un poco más difíciles de calcular, o no, depende de nuestras organizaciones, pero que está buenísimo, o sea, poder hablar de eso, porque seguramente se está hablando de un monto grande que va a impactar más a la alta gerencia cuando lo vea. Y bueno, si vamos a los exámenes y encuestas que podemos lanzar a nuestros usuarios, está bien, vamos a tener porcentaje de usuarios que aprueban, que desaprueban un examen o que responden a una encuesta, pero si vamos un poquito más allá y evaluamos qué nos están respondiendo los usuarios y vemos sobre qué tópico lo estamos evaluando, podemos empezar a derivar indicadores que también están buenísimos. Por ejemplo, por el lado de las encuestas, podemos saber qué imagen tienen los usuarios sobre el área de seguridad de la información, por ejemplo. Esto nos puede aportar información sobre si los usuarios van a estar más o menos propensos a escuchar comunicaciones que salgan del área de seguridad, por ejemplo. Podemos conocer qué opinión tienen acerca de los controles de seguridad que nosotros ponemos como área de seguridad. Quizá piensan que son un estorbo para su trabajo diario, y eso hace que la imagen que tienen del área de seguridad sea peor. Podemos conocer si valoran la seguridad de la información en su vida personal o no. Estos son algunos ejemplos, podemos derivar muchos más dependiendo de las encuestas que enviamos. Y en cuanto a los exámenes, también podemos saber qué tanto están comprendiendo los usuarios las políticas de seguridad de la organización, qué tanto comprenden los procedimientos internos. Podemos saber si saben o no qué hacer, por ejemplo, cuando reciben un phishing, si conocen cómo son los procedimientos de respuesta a incidentes que los involucran a los usuarios. Incluso medir, bueno, el grado de comprensión de los contenidos que le estemos brindando nosotros para concientizarlos. Todo esto, y más, estos son ejemplos, va a estar representando de manera sencilla de comprender el estado de la capa humana, y va a ser presentable a la alta gerencia, y va a tener un impacto mucho más alto que si vamos con los indicadores técnicos sin trabajar. Y lo mejor de todo esto, de todos estos indicadores, es que, bueno, quizá parece un poco pesado decir, bueno, tenemos que definir todos estos indicadores, tenemos que ver cómo calcularlos, pero es algo que está bien, lo vamos a tener que hacer, pero lo vamos a tener que hacer una vez. Luego, esto ya lo podemos automatizar, y podemos estar en condiciones de generar informes gerenciales prácticamente en cuestión de segundos. Y para esto, de hecho, yo voy a mostrar acá una planillita de cálculo que tengo hecha. Ahí está. Le voy a poner un poquito más de zoom por si no se ve bien. Que, por ejemplo, ¿qué tengo acá? Yo les explico, porque por ahí ver todo esto puede ser un poquito confuso. Pero tengo, por ejemplo, en esta parte, costos tecnológicos derivados de una instalación de malware en la organización. Tengo definido el indicador de limpieza de equipos, de restauración de backup,
de restauración de información no respaldada, y está definido cómo se calcula cada una. Entonces, yo defino lo que es el costo de limpieza de un equipo individual, y luego ya está hecha la multiplicación entre ese costo de limpieza individual por la cantidad de usuarios de riesgo de la organización o la totalidad de usuarios de la organización para el escenario pesimista. Esto está definido para todos los indicadores. De hecho, un poquito más abajo, en los costos de negocio, por ejemplo, tenemos aquí abajo en el impacto de la imagen de la organización una escala cualitativa, que es lo que les mencionaba antes, el impacto para un caso, un escenario optimista y para uno pesimista, que se selecciona directamente desde una lista desplegable, como para no meterse en un cálculo que pueda ser muy complejo. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Una vez que arman algo así, yo de hecho esta planilla va a quedar a disposición de ustedes para que entren a verla y que saquen todo lo que les pueda llegar a servir. Una vez que tienen una planilla así, lo único que tienen que hacer es venir acá arriba y decir, bueno, en este periodo, en nuestras simulaciones de ransomware, han caído X usuarios. Y la totalidad de usuarios de la organización es este otro valor. Y con cambiar esto nomás, ya todos los otros indicadores se les van a estar calculando de manera automática. Lo mismo, algo bastante similar tengo hecho aquí, con lo que son los indicadores de fuga de información. Veíamos antes el costo de las tareas reactivas de la fuga de información. Acá están definidas cada una de las tareas reactivas y en algunos casos estamos definiendo dinero. Por ejemplo, yo acá les comento cómo calculo esto, para que tengan una idea. Digo, bueno, la hora de un empleado con los conocimientos necesarios para realizar las tareas reactivas de la fuga de información es de $20. Eso es lo que sale a la organización, pagarle a una persona que pueda realizar estas tareas por hora. Y luego se define cuántas horas llevaría cada una de estas tareas, se suman esas horas y se multiplica por el valor de hora de las personas que realizarían esta tarea. Este es un enfoque, puede haber muchos más. En el caso de la información comprometida, el valor de la información comprometida, aquí lo que se hace es evaluar las características de la información comprometida y luego a partir de eso, también sin una fórmula, se deriva un posible valor, un valor estimado promedio, de nuevo, porque en este caso parecía mejor no meterse en tanto lío de fórmulas. Y así de esta manera, también hay otra hoja con todo lo que son indicadores derivados de exámenes y encuestas. ¿Y qué es lo mejor, digamos? Que podemos tener, lo tengo acá, ya un informe preparado, fíjense, donde cada indicador está explicado. Por ejemplo, costo de limpieza de equipos, se explica si un usuario ejecuta un software malicioso, es necesario realizar la limpieza del equipo, etc. Y se menciona ya los valores que se actualizan automáticamente de las hojas anteriores, de cuál sería ese costo según el periodo que nosotros estamos midiendo. Y ya tenemos grafiquito, tenemos todo armado. Entonces, si repasamos, o sea, tenemos que ir a las otras hojas y básicamente ingresar resultados de las simulaciones. Estos usuarios cayeron en la simulación de ransomware, esto en la de phishing, ponemos los resultados de exámenes y encuestas y ya tenemos el informe armado de manera bastante rápida. Y esto, bueno, puede ser que nos ahorre mucho tiempo y de nuevo va a tener un impacto muchísimo más grande un informe así que si vamos directamente con lo que son los indicadores técnicos, las métricas técnicas sin transformar. Y bueno, esto ya prácticamente llegando al final, mencionar una cosita más que tiene que ver con el retorno de la inversión. Retorno de la inversión de concientización. Nosotros con los indicadores gerenciales estamos traduciendo el estado de la capa humana básicamente en términos de dinero. Y esto nos permite encarar el cálculo de retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque podemos calcular el ahorro potencial de nuestra organización relacionado con el estado de la capa humana y comparar esto con el valor de las licencias
de concientización que queremos justificar. ¿Cómo sería esto? En nuestro informe podemos decir algo como lo siguiente. Podemos decir, el valor de las licencias de SmartFence, por ejemplo, para nuestra organización es de $500. Yo voy a decir cualquier cosa. El riesgo económico al cual nuestra organización se encuentra expuesta cuando medimos la línea base al inicio de nuestro programa de concientización era de entre, por ejemplo, no sé, $40.000 y $100.000. Y el uso de SmartFence, con esos $500 de licencia, permite que esa exposición disminuya y se llegue a un nivel aceptable de, por ejemplo, no sé, $5.000, $10.000. Entonces, estamos justificando cómo, con una inversión pequeña en licencias de concientización, estamos disminuyendo un montón lo que es el riesgo económico al que la organización está expuesta por el comportamiento inseguro de los usuarios. Y esto no es una fórmula, una formulita que nos entrega un ROI que parece medio mágica y nos da un número de resultado que, bueno, por ahí no sabemos cómo interpretar. Es más bien una justificación que derivamos a través de todos los indicadores gerenciales anteriores que están explicados de manera clara y que hemos medido de manera objetiva. Entonces quizá sea hasta un enfoque mucho más interesante que lo que es una formulita de ROI tradicional. Y bueno, para finalizar y repasando, lo que estuvimos viendo es que a través de la medición del estado de la capa humana en distintos momentos de nuestros proyectos, es posible elaborar informes gerenciales, haciendo uso de los indicadores que vimos, y de esa manera aumentar nuestras probabilidades de éxito en los desafíos estratégicos, de obtener presupuesto, demostrar el progreso y renovar el compromiso con la alta gerencia. Aquí en la presentación dejamos, en primer lugar, un enlace a la planilla que estábamos viendo recién, para que puedan entrar a mirarla, se pueden crear una copia, modificarla como quieran. En segundo lugar, un white paper que menciona todo el proceso de inicio a fin de lo que llamamos hardening de usuarios, o el desarrollo de lo que es una capa de seguridad orientada al usuario en nuestras organizaciones. Y también dejamos el enlace a lo que es el calculador de costos de ransomware, que está muy relacionado con lo que vimos hoy, enfocado específicamente en ransomware, y eso está en línea para que lo puedan utilizar. Y bueno, hasta aquí llega la presentación, y estaría bueno si hay alguna pregunta o algo que quieran que veamos o que repasemos sobre lo que vimos, lo podemos hacer ahora. Muchas gracias, Nico. Yo tengo una encuesta que siempre hacemos al final en esta sección y dejo abierto el chat para cualquier consulta que tengan. Este es el momento. Por acá tengo ya una consulta. ¿Cómo vamos a compartir la presentación? Bueno, por correo electrónico. A todos los que se inscribieron, yo les voy a estar enviando un mail, y en el caso de que en 48 horas no lo reciban, me pueden escribir a este correo. Ya les voy a dejar por acá por el chat. Voy a iniciar ahora la encuesta. Esta encuesta nos ayuda a nosotros a saber si les fue útil este webinar en su modalidad y en temas, si tienen ustedes actualmente algún servicio de ciberseguridad, de concientización de usuarios en su empresa, y bueno, obviamente si les gustaría indagar un poco más para tener alguna reunión personalizada y tratar los puntos de dolor que tengan actualmente. Comentarles que este es nuestro último webinar del año con SmartFence. Fueron cuatro temas muy interesantes y la verdad es que tuvimos una audiencia también bastante abundante, así que estoy muy contenta de que hayamos podido, digamos, cumplir con este ciclo de charlas, y seguramente para el próximo año vamos a traer más temas de interés. Gracias a ti, Roberto y Jason, que nos agradecen. Muy bueno, Nico, sí, la temática, muy claro todo. Es como que fuiste pasando, acordándome de todas las charlas que tuvimos, fuiste pasando en un principio de explicar qué era phishing a tocar temas más, digamos, más drásticos de simulaciones, y ahora es como que estamos viendo en un cierre, económicamente hablando, cuál es el impacto que puede tener en una empresa, ¿no? Sí. Está bueno tener en cuenta estos temas justamente para eso, como para cerrar un poquito el ciclo. Claro. Y que no nos quedemos por ahí como pasa a veces
el área de seguridad se queda con toda la info técnica y por ahí parece no ser comprendida por el resto. Parece que Exactamente. nadie nos entiende y es verdad, nadie nos entiende porque hablamos todo muy técnico y bueno, es cuestión nomás de cambiar un poquito el enfoque y comunicar de otra manera. Totalmente. Ideal además esta charla para esta época del año, ¿no? Donde están los cierres de balances y se empieza a distribuir la inversión para el año que viene. La verdad que llegó justo a tiempo, yo creo. Sí, Sí, yo sí, sí, también. es cierto. Es un tema que está en el tapete, como dicen, no es fácil cuando te pasa, ¿viste? Tenemos algunos conocidos que, bueno, ya han sufrido de algún ataque, bueno, y es ahí cuando uno toma conciencia y dice, pa, me están pidiendo no sé cuántos porcentajes de Bitcoin para recuperar mi información, o bueno, se me dañó todo el trabajo que venía realizando hace tanto tiempo, perdí datos, tengo vulnerabilidad con mi base de datos de clientes, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Y lo que veo también es que ahora es un poco más accesible poder implementar este tipo de soluciones en las empresas sin importar el rubro. Antes era como tema tabú y ahora es como que lo podemos ver un poquito más en limpio y más viable también. Sí, sí, tal cual. Eh, De hecho, hace un tiempo, bueno, se pensaba o se presuponía que era imposible concientizar o crear una cultura segura o cambiar el comportamiento de los usuarios. De hecho, hay personas que todavía piensan así, sí, pero bueno, claro. con las herramientas que se tiene hoy en día, está bueno porque se puede medir, o sea, se puede ver que la cultura segura se desarrolla, que los comportamientos se hacen más seguros. No se supone que, bueno, dimos un curso y suponemos que va a mejorar, no. Obvio. Con la acción de concientización se mide y se sabe que está mejorando, eso está bueno. Sí, y otra cosa que veo positiva es que ya no es solo para grandes empresas, sino que ahora podemos, digamos, acceder a empresas también más pequeñas como las pymes o algo, y bueno, ir generando esta conciencia que a la larga es como que se hace costumbre dentro de la empresa. Siempre el Mm. principio cuesta, pero luego nos damos cuenta de que empezamos a trabajar con ese formato de seguridad que a la larga termina siendo mejor para todos. Sí, además, los ciberdelincuentes no discriminan por industria. Estamos todos Exactamente. en la misma bolsa, lamentablemente. Ni por industria ni por cantidad de personas. Te toca a veces hasta a nivel personal, ¿viste? Te Sí, toca, digamos, en tu correo personal y bueno, caes. Así que bueno, nos puede servir inclusive para nuestra vida personal, ya que la empresa tenga este servicio incluido, todos los usuarios también lo van a llevar a su vida personal, lo van a traspolar y bueno, van a tener, obviamente, y lo van a tener implementado hasta en sus casas. Así que bueno, les agradezco mucho Nicolás y Darío, no tenemos más ninguna consulta por el momento, así que podemos dar por terminada esta charla. Gracias a todos por Bueno, participar y bueno, en breve estaré trabajando en descargar el webinar y pasarle un formato de video para subirlo a nuestro YouTube y compartirlo con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. gracias a perfecto. todos. Que tengan un feliz día a todos. Chao, chao. Chao.